Apreciados amigos y familia de la fe, sean bienvenidos en esta mañana a compartir nuestro devocional del día. El tema de hoy, libres de la ley, basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, en los versículos del 11 al 13, donde la palabra nos dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo estamos libres de la culpa. También fuimos liberados del poder del pecado. Ahora debemos aprender que también fuimos liberados de la ley. Como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, en los versículos 7 y 8, la palabra: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí encontramos a alguien que sí posee la nueva vida y por eso quiere hacer lo bueno, pero siempre vuelve a hacer lo malo. De ahí que se sienta miserable. Muchos hijos de Dios tienen un periodo así en su vida. Quieren vivir para el Señor Jesús y sin embargo cada vez vuelven a fallar. Eso sucede porque se imponen obligaciones, sea de manera consciente o no. Opinan que lo mejor para servir a Dios es atenerse a ciertas reglas, a una ley, pero el resultado es que sienten su insuficiencia y por eso el gozo de la salvación disminuye rápidamente. Ya no testifican, sino que se centran del todo en sí mismos. Si se trata del uso de la ley, es evidente que una ley rige sobre una persona mientras esté viva. Es absurdo imponer una multa a alguien que cometió una infracción de tránsito y perdió la vida en el accidente que se produjo. De igual manera, el creyente puede considerarse como muerto con Cristo. Un muerto no puede servir ni tampoco amar el pecado. Como nos dice la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, en los versículos 5 y 11, la palabra: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Los que hemos nacido de nuevo debemos considerarnos entonces muertos al pecado por medio de la muerte de Cristo, pero también vivos para con Cristo Jesús por medio de su resurrección. La palabra nos dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 4: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no sería adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Su responsabilidad bajo la ley termina solamente con la muerte. La ley del matrimonio demuestra esto. Solo la muerte rompe con el vínculo de responsabilidad, porque como leíamos, la mujer que esté casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si éste muere, ella queda libre de la ley del marido.
De la misma manera, el creyente no puede, por decirlo así, tener dos esposas. No puede estar viviendo conforme a la carne, casado con la ley, estar bajo la ley, y también estar casado con Cristo, estar bajo la gracia. Sin duda, muchos dicen que así debe ser, que uno debe obedecer a la ley tanto como a Cristo. Pero las Escrituras afirman lo contrario. Dios nos dice que no podemos tener a Cristo y también a la ley. Y como una esposa es librada de la sujeción a su marido solo por la muerte de éste, asimismo, solo podemos ir librados del primer marido, es decir, del principio de la ley, por la muerte. Es cierto que no hemos muerto físicamente, sin embargo, fijémonos en la importancia de la verdad que hemos aprendido en Romanos 6, 5 y 11. Consideremos como muertos, identificados con Cristo en su muerte, pero también resucitados por medio de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros recibimos el bautismo en agua, tenemos una plena identificación con Jesucristo nuestro Señor, el cual nos ha librado de la ley y de la maldición del pecado. Por eso necesitamos comprender que Jesucristo, con su muerte y su resurrección, nos ha dado una nueva oportunidad, muertos con Él a la ley, pero resucitados con Él para con la gracia. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que recibimos ese hermoso galardón de parte del Señor Jesús, el cual nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición en la cruz del Calvario, y nos ha dado por medio de su resurrección la gracia que es para los hijos de Dios en Cristo Jesús. Así que en esta mañana agradezcámosle a nuestro Señor y Salvador por ese amor inagotable que Él tiene por nosotros al haber muerto, pero también haber resucitado y regalarnos la gracia por la cual podemos vivir una vida que glorifique su nombre. Amado Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque por medio de ese sacrificio único y verdadero que tú hiciste en la cruz del Calvario, donde hiciste la obra completa y acabada por nosotros, nos diste la redención para redimirnos de la maldición de la ley y también por medio de la resurrección al tercer día de los muertos nos has dado la gracia para que conforme esa gracia podamos vivir plenamente gozosos, sabiendo que tú nos perdonaste todos nuestros pecados y nos libras de toda maldición para la gloria de Dios. Amén y amén. Les bendigo en esta mañana y recuerden que somos hijos de Dios, santificados por medio de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.